Te estamos viendo, Juan. Buen Sí, sí, día. sí, está ahí, Juan. Mucho gusto. Bueno, acá. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Bueno, yo soy Guillermo, Adrián, y la compañera acá, Rocío, Rocío, José María. y José María nos acompañan en el estudio. Juan, mirá, el tema es que, como le estaba comentando recién, me parece de que tendríamos que hablar un poquito de la realidad esta terrible que estamos viviendo, porque salieron el dato, casi del 28% cayó la demanda en los supermercados, ¿no es cierto? Que eso es un dato de muchísima gravedad. La recesión aumenta, no hay ningún indicio de que la B corta vaya a aparecer. Hoy estaba leyendo que se va el HSBC, se va el Macro, Volkswagen está despidiendo a 300 trabajadores, ¿no? Paralelamente Volkswagen está haciendo una inversión en Brasil para autos eléctricos. O sea, nosotros tenemos el litio y ellos hacen los autos eléctricos. Muy bonito, muy lindo negocio hacemos nosotros. En fin, digamos, eh, hay 45 grandes empresas, estaba leyendo, 45 grandes empresas que se están yendo, que se han ido del país o se están yendo, y 10.000 pymes que han desaparecido en estos 6 meses. O sea, la pregunta, Juan, como para arrancar, es ¿quién se beneficia con este plan económico? Bueno, claramente cada vez son menos los que piensan que se van a beneficiar, porque al principio, cuando una parte importante del poder económico argentino y extranjero apoyó a Milei y a la gente que venía con Milei, pensaron que tenían muchas posibilidades de aprovechar lo que hiciera Milei, no solamente para saquear la Argentina, que es lo que están haciendo ahora y lo que están planteando con el RIGI y otras medidas, sino para tener un mercado cautivo al cual poder de alguna manera abordarlo sin ningún tipo de restricciones o regulaciones, que es lo que implica la salida del Estado, la destrucción de la capacidad de regulación y control del Estado, ¿no? Esto en realidad tuvimos de alguna manera un bosquejo de lo que podía venir cuando gana Milei el balotaje y había restricciones de precios máximos y de regulaciones de precios, y Milei le dice a las empresas: cuando yo asuma, ustedes pueden hacer lo que se les cante porque el mercado es el que manda y el mercado es perfecto, y ahí se ponen de acuerdo oferta y demanda sin restricciones ni sin comunismo, diría Milei. Claro, entonces la inflación, después de que gana el balotaje Milei y no cuando asume, se dispara, y ahí es donde viene la proyección de Milei del 17.000% anual, que de todos modos es una estupidez, porque no se puede proyectar 1, 2, 3 semanas como si eso fuera lo que fuera a ocurrir durante un año completo. Entonces él miente cuando dice que eso era responsabilidad del gobierno anterior. Entonces lo que está haciendo Milei es de alguna manera implementar cosas que dicen los libros de economía, pero que nunca nadie se creyó como parte de la realidad, y Milei vive en un mundo paralelo con un nivel de ceguera tan fuerte que la relación entre las medidas económicas que toma el gobierno y la realidad se hace muy difusa, y eso implica que cada vez sea más nocivo para la realidad argentina las medidas. Entonces, había algunos miles de pymes y algunas empresas grandes que tenían la esperanza de que efectivamente en el segundo semestre hubiera una recuperación económica, un rebote de la actividad económica y demás. Muchos economistas decíamos que no tenía sentido pensar que iba a haber un rebote en el marco de ese ajuste brutal de Milei, porque el salario y la jubilación no se iban a recuperar por arte de magia, y por lo tanto el poder adquisitivo del mercado interno. La inversión no va a invertir en un país que claramente se está achicando y se está autodestruyendo, y la salida exportadora es muy compleja, más en un mundo de guerra comercial como el actual, y con un país que lo que hace es ser agroexportador, y eso implica como mínimo el tiempo de demora entre la siembra y la cosecha, y si es que se liquida lo que se obtiene de ahí. Así que en este segundo semestre yo creo que la cosa va a empeorar, porque miles de pymes, aparte de las que ya cerraron, van a empezar a no tener espalda para aguantar esa no recuperación, y muchas empresas grandes van a definitivamente pensar que el mercado argentino está en proceso de autodestrucción y va a tardar mucho en recuperarse, y entonces se van, ponen sus fichas en otros países que miran
su realidad de otra manera, como Brasil claramente, ¿no? Claro, claro, tal cual. Y para colmo estamos, digamos, organizando el futuro en el marco de, como vos decías, del RIGI, que nosotros en la provincia de Río Negro, acá donde estamos arriba de Vaca Muerta, digamos, tenemos este tremendo drama con la dirigencia política que está pensando seriamente, digamos, en poner caños de gas, se están poniendo, de hecho, están hablando de una mega inversión para dentro de unos años de 30.000, 50.000 millones de dólares. Este, y no se habla, no se discute ni se plantea un plan estratégico de aprovechamiento de estos recursos no renovables nuestros para nuestro propio desarrollo. Ahí tenemos también hay una cuestión en la política que escapa a Milei, digamos, que también toda esta dirigencia provinciales, municipales, están, digamos, planteando grandes obras que vendrán quizás en algún momento sin ningún tipo de beneficio, como vos lo planteás, digamos, el RIGI no plantea ningún tipo de beneficio, ni siquiera los dólares que necesitamos van a entrar a la Argentina, y va a destruir a las pocas pymes que van quedando. Ahora, ¿no notás ahí también que tenemos un problema serio en cuanto a que nos está faltando un pensamiento nacional en cuanto a decir, bueno, mirá, nosotros acá tenemos el gas, el agua, la tierra, tenemos todos los recursos necesarios tenemos el conocimiento de universidades nacionales, el INTA, en fin, tenemos un montón de cosas que necesarias para un desarrollo digamos, beneficioso para toda nuestra sociedad, y sin embargo todo eso convive con más de un 50% de pobreza, y ahí, digamos, no se da ese debate, ahí tenemos digamos, un problema en la dirigencia política y empresarial también, ¿por qué no?, y sindical, que no pone sobre el escritorio un debate sobre un proyecto que incluya, digamos, a los argentinos, en este caso a los rionegrinos, ¿no? Me parece que ahí vos mencionás una palabra clave que es el debate. Yo creo que los 12 años de kirchnerismo, y yo fui parte de el kirchnerismo, estuve en el Banco Nación, estuve en el Banco Central, en la Unidad Antilavado, en el Congreso, y faltó debate interno y debate abierto con todas las fuerzas económicas y sociales, sindicales del país, para definir un proyecto de país. Y una vez que todas esas fuerzas definen un proyecto de país, con un debate que tiene que ser conducido por la clase política que esté a la altura de conducir ese debate, no en el sentido de llevarlo de la nariz, sino en el sentido de encarrilarlo para que tenga algún tipo de sentido con una mirada integral, como faltó ese debate e incluso de alguna manera se castigó al que planteaba debates internos, ese fue mi caso en particular, eso implicó que se perdió el tiempo de definir ese proyecto de país y de hacer un proyecto al cual se le encolumnara detrás todas esas fuerzas sindicales, sociales, políticas y productivas. Al no debatir, lo que hay es algunas personas que toman decisiones que en algunos casos pueden ser acertadas y en otros casos no, y además que no necesariamente van a lograr que se encolumnen detrás de ese proyecto quienes se han sentido excluidos del debate de hacia dónde iba. Sí. Entonces, para mí eso fue uno de los grandes problemas de estos 12 años del kirchnerismo, pero obviamente un problema de las últimas décadas. O sea, sin duda en el proyecto del menemismo o en el proyecto del macrismo o de Milei, directamente no hay debate porque lo que se hace es un proyecto de país donde sobra más de la mitad de la población de los argentinos y los demás no necesariamente quedan en platea, quedan en una situación bastante precaria. Son muy pocos los que les puede ir bien en un proyecto de país como el de Milei, el de Macri o incluso el de la convertibilidad de Caballo que está detrás hoy de Sturzenegger y de Milei. Claro, sí. Entonces, al faltar ese debate, digamos, pasan cosas como algo que vos mencionás ahí muy colateralmente, pero que es importante. ¿Por qué quieren hacer el puerto para el gas licuado de Vaca Muerta en Río Negro y no lo quieren hacer en el polo petroquímico de Bahía Blanca? Porque si el día de mañana, por alguna razón, se logra, en vez de exportar ese gas licuado, procesarlo en la Argentina, sería mucho más fácil hacerlo en el polo petroquímico de Bahía Blanca, que ya está construido y funcionando, que en un lugar donde hoy no hay nada. Y con esto no estoy diciendo que es mejor o peor el puerto de Río Negro. Lo que está claro es que no quieren que la Argentina de ninguna manera el día de mañana pueda procesar e industrializar nuestros recursos naturales. Claro. Sí, ahora, además hay
digamos, yo creo que la política en Argentina está muy porteño-centrista también, ¿no? O sea, a mí me parece de que si nosotros pensáramos a nivel nacional, por ejemplo, en el potencial que tienen todas las economías regionales en la Argentina, en principio bajaríamos el precio de la comida, sin duda, y le daríamos trabajo a gran cantidad de argentinos, ¿no? Porque lo que pasa acá en el Valle, lo que pasa en Río Negro, que tenemos este tremendo potencial, hay miles de hectáreas abandonadas, digamos, ¿no? Porque vos sabés que la fruticultura se ha concentrado, como ha pasado con todas las economías regionales, y han desaparecido en los últimos 10 años, de acuerdo a lo que dice Senasa, desapareció el 25% de las tierras productivas, ¿no? O sea, si nosotros aprovecháramos, vos pensás, por ejemplo, un solo dato te doy, los invernaderos, los pocos invernaderos que tenemos acá en el valle funcionan a leña, ¿no? Y estamos parados arriba de la olla de gas más grande de América. Digamos, estas cosas que son incomprensibles. Pero además hay otro tema que me preocupa muchísimo porque además se habla muy poco. Pero déjame aportarte algo ahí. Sí. La forma de no desarrollo planificado conjuntamente entre el Estado y los privados genera oligopolios y monopolios que de alguna manera hacen que no solamente la gente pague carísima la fruta, sino que se fundan los pequeños y medianos productores. Tal cual. Entonces no es que la tierra productora desapareció, sino que los que desaparecieron ahí en Río Negro y en muchos otros lugares como en Entre Ríos son los productores. La tierra está todavía, pero han hecho fundir porque los intermediarios monopólicos o oligopólicos ligados a la exportación o ligados a la comercialización interna son tan voraces y tan fuera de esquema de regulación y de acompañamiento del Estado que hacen fundir a los productores y hacen pagar fortuna a los consumidores, ¿no? Tal cual. Sí, Adrián. Juan, ¿qué tal? Adrián, de este lado. Hola. Sí, más allá de todo este análisis económico y político, incluso obviamente, te consulto porque hay un debate bastante profundo en la sociedad y si bien mucha gente la está pasando mal, mucha gente está contenta. Mucha gente que la pasa mal y que en cierto modo también está contenta porque entiende quizás que se corrió al político, a la casta. Me podrás decir, no, bueno, el ajuste no fue sobre la casta, eso está todo. Pero digo, qué difícil que es poder trasladar todo este debate a la gente común, ¿no? Qué difícil es llegarle, porque después a través de todos los medios te dicen, bueno, tenemos déficit cero. Uno dirá, ¿qué costo, no? Lo tenemos, te dicen ellos. La inflación es del 3%. Toda la vida, o hace muchos años, nos vienen diciendo la inflación. La gente entiende que la inflación es el problema, o cree que la inflación es el problema, y ellos te dicen, bueno, lo bajamos, que es lo que prometimos, ¿no? ¿Cómo destruir ese relato que tienen ellos y además mostrar que no es esa casta política o la política de siempre? Qué desafío, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente vos ahí diste el clavo al final. El tema es el relato que se han construido y convencido a la gente de que el problema es la inflación, cuando en realidad la inflación es un síntoma que tiene que ver con muchas cosas y no solo con la emisión monetaria, porque Macri en su último año de gobierno emitió 0 y tuvimos 53% de inflación, y ahora están emitiendo menos que 0, porque en realidad están absorbiendo pesos de distintas maneras, y sin embargo tener una inflación del 4% mensual te da mucho más que el 48% anual, porque no es la multiplicación por 12. Con lo cual evidentemente no es solo el tema de la emisión y del déficit lo que genera inflación. Pero digo, lo que está claro es que la gente, yo en estas últimas semanas la he visto mucho menos contenta con el tema de la casta que supuestamente se está combatiendo, mucho más sintiendo que el ajuste está pasando por ellos, incluso muchos votantes de Milei que conozco. He visto mucha gente pasándola muy mal, haciendo fila para ver cómo hacen con la cuenta de la energía eléctrica, porque no la pueden pagar, porque a veces les ha pasado que es el doble del alquiler de un departamento pequeño que no tiene gas. Entonces digo, este relato tiene un límite, que alguna vez hablamos en la época de Macri, el límite del relato es cuando vas a abrir la heladera y está vacía. Y acá cuando no podés pagar la energía eléctrica, cuando no podés calefaccionar, digo, están empezando a percibir que la casta no la está pasando tan mal, si es que la casta es lo que define Milei y sus socios como casta, y ellos la están pasando muy mal.
Entonces, se les prometió la reactivación, se les prometió el segundo semestre con inversiones y con reactivación económica, se les prometió una dolarización que no ocurre y que si ocurre va a ser caótica y un desastre. Entonces están empezando a ver que muchas de las cosas que prometió Milei no se cumplen y se hace exactamente lo contrario. De hecho, el Banco Central, que lo iba a dinamitar, está interviniendo en el mercado para facilitarle a los que fugan los capitales a través del dólar financiero que lo hagan a un dólar barato. Mientras los exportadores le dicen yo a ese dólar oficial no te voy a liquidar. Claro. Entonces el Banco Central está empeñando el oro. Entonces digo, es un combo que yo creo que la gente del relato no le va a alcanzar por mucho tiempo más. Lo que está tratando de hacer Milei es ganar tiempo hasta las elecciones del año que viene para mantener ese relato, y para eso necesita conseguir, claro, como sea, 10.000, 15.000 millones de dólares para cubrir las necesidades financieras, y están buscando en cualquier lado. Bien. ¿No? Y ¿cómo le trasladamos a la gente? Porque quizás es una cuestión muy técnica y me la podrás explicar quizá vos, pero que la inflación es del 3%, del 4%, pero vas al supermercado y vos ves que los precios volaron. Digo, ¿cómo le explicas? La gente dice, no, bueno, pero la inflación es del 3-4%, pero vas a comprar. El otro día hablaba con un hombre que tiene una pollería y me decía, el cajón de pollo lo pagaba 16.000 en diciembre y hoy lo estoy pagando 46.000. Claro. Bueno, de hecho, ¿cómo se lo explicás? Cuando arrancamos la charla, Adrián, casi el 30% es la caída del consumo en los supermercados ahora en agosto, ¿no? Claro, digo, la inflación es del 3, ponele. Pero la gente eso no lo ve en el supermercado. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es el índice? Pero ¿cómo se elabora? ¿Dónde está la trampa? Sí. No, en realidad en la medición de la inflación de los últimos meses no hay una trampa. Primero que es acumulativa y arrancó con una inflación disparada, por lo que mencioné al principio, de Milei, que la hizo disparar en diciembre al 25%, diciendo a las empresas, hagan lo que se les cante, yo no los voy a regular. Después 20 en enero, después baja un poco. Entonces, eso todo es acumulativo, pero la medición de la inflación es fundamental para saber qué está pasando con los precios de la canasta básica total, que incluye un montón de cosas, y la canasta básica alimentaria. Pero ¿qué es la otra cara de esa moneda? ¿Qué pasó con los salarios y jubilaciones? Y obviamente con los que tienen ingresos informales. Entonces, si de diciembre para acá hubo 90% de inflación, que quiere decir que en promedio ocurrió eso con la canasta básica, pero algunos productos y algunos servicios triplicaron, y eso me consta, pero además los salarios y jubilaciones en muchos casos no superaron el 30, 25, 20%, 35, 40, depende si son salarios o ingresos informales, formales, sector público, sector privado, en una pyme o en una grande. Entonces hay una dispersión muy grande, pero todos perdieron. Y es mentira lo que dice Milei, que está ganando. Claro, lo que hace Milei es una trampita que te dice, no, pero en el último mes le ganó por 0,1% el salario de los formales a la inflación y bla, bla, bla. Entonces, claro, va construyendo un relato que hace que la gente perciba, como vos bien decís, que le dicen que la inflación es 3%, pero no le alcanza. Y obviamente, porque se acumuló una pérdida tan grande del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones y de ingresos informales, que aunque hoy la inflación fuera 1%, la gente no llegaría a fin de mes. Y si a eso le agregás la suba de las tarifas, que es brutal, entonces tenés un problema grave. La suba del transporte también, que en muchos casos se ha disparado. Entonces, lo que está quedando claro es que no hay magia para recuperar los ingresos de las personas, los ingresos de las familias argentinas, y que todo lo que ha prometido Milei tiene la barrera de la realidad. Claro. Entonces, que Milei diga que está vestido cuando todos vemos que está desnudo, está más claramente plasmado que nunca cuando él dice, todo el mundo ve el milagro argentino menos los argentinos. Claro, porque los argentinos vemos la realidad argentina, no lo que relata los medios masivos sobre la Argentina. Han sido muy exitosos con el relato, esta es la verdad, pero también es cierto de que ese relato se ha ido alejando paulatinamente de la realidad, y esto es lo que vos estás planteando, ¿no es cierto? Los argentinos no lo vemos porque vemos la realidad. Ahora, hay otra bomba de tiempo que tampoco se habla, digamos, porque no está dentro del relato que les interesa, que es el tema de la deuda, Juan. Por los datos que tengo, aumentó 40.000 millones de dólares la deuda en estos últimos 6 meses. No están los recursos para los vencimientos del año que viene, se está hablando o de una reestructuración o de un default, en fin, digamos, las alternativas, que quizás esa sea la explicación por la cual algunos bancos se están yendo de la Argentina, porque para colmo le han pasado la deuda
al tesoro, o sea, hoy los bancos están en un 30% con deuda del Estado. La situación es digamos, en ese sentido, de mucha fragilidad digamos, y no se ve, no se vislumbra de qué manera se van a hacer de los dólares para poder afrontar esa deuda, ¿no? Mira, ahí en lo que vos mencionaste varias veces del tema de los bancos, te quiero hacer una aclaración. Los bancos que se van no es que cierran todas las sucursales, sino que se las venden a otros bancos que en general son, entre comillas, locales, y eso tiene que ver con algo que está pasando en todo el mundo y que es parte del libro que vos mencionaste de Manuel Todd, que es la concentración y los monopolios que se están generando en distintos sectores, especialmente en el financiero. Que recordemos, hace algunos meses hubo un problema con algunos bancos de Estados Unidos que terminaron comprándoselo a otros bancos, digamos, ¿no? Sobre todo porque estaban en una timba financiera que es muy difícil sostener en el tiempo y que para mí es una burbuja que tarde o temprano va a explotar. Pero digo, si en la Argentina el mercado interno se destruye, se achica y demás, que es lo que está logrando Milei, obviamente el mercado financiero atado a darle préstamos a las pymes, a darle préstamos a la gente para hipotecarios, para consumir y demás, también se achica y se destruye. Entonces, algunos bancos que tienen que elegir dónde poner sus fichas, en vez de ponerlo en un país en autodestrucción, lo van a poner en un país en crecimiento como puede ser Brasil. Claro. Un país, Brasil, que además tiene una línea, independientemente de quién gane, incluso por golpe de Estado, la línea que tiene para desarrollarse como potencia la sigue siempre. No como la Argentina, que va dando bandazos donde le interesa y se promueve y se regula los mercados de manera tal de que la industria nacional tenga una capacidad de desarrollo, y al mismo tiempo pasa el siguiente gobierno como el de Milei y te abre todas las importaciones, te desregula y te permite que los chinos o cualquier otro país del mundo entre en andanada y destruya la industria local. Claro, sí, Entonces, digo, esos vaivenes te cuestan caro en términos de cómo te ven las empresas, las financieras, pero también las productivas, ¿no? claro, claro. Bien. Juan, ya como para ir cerrando, por lo menos la última mía, mencionaste lo de la salida del oro. ¿En qué influye eso? ¿Es tomar deuda también? ¿El oro va hacia algún lugar? Explicarás vos, no sé, no lo tengo tan en fino, como promesa de pago, de que te lo voy a recomprar. ¿Cómo es? No, en realidad el oro es como si lo hubieran empeñado, y lo que está claro es que lo que nos presten seguramente no se va a cumplir la forma de pagar, y entonces se perderá ese oro físico que escasea en el mundo mucho más de lo que dicen los informes de los que supuestamente relevan cuánto oro físico hay. Hay mucho más papelitos diciendo, tengo tantos lingotes en Londres, que los verdaderos lingotes que hay en Londres o en Estados Unidos. De hecho, Alemania hace algunos años trató de recuperar sus lingotes depositados en Inglaterra, Estados Unidos y otros lugares. Le dijeron, bueno, danos 5 años, y después le dijeron, no, mira, mejor te lo tengo yo porque soy más seguro, y la logística es muy complicada. O sea, ahí hay un curro que ya había hecho Sturzenegger en 2018, y que es entregarle el oro físico por mucho menos de lo que realmente vale desde el punto de vista geopolítico, que las principales potencias lo están acumulando, pero a pesar de eso, yo no podría de ninguna manera pensar que el dólar tiene los días contados como reserva de valor. Sí que se va a segmentar en el mundo cómo se resguarda el valor, y seguramente se va a dividir en zonas, y en Latinoamérica tenemos dólar para rato, aunque nos guste o no nos guste, porque Estados Unidos, con sus zarpazos de ahogado, digamos, va a seguir haciendo el daño que puede hacer en Latinoamérica, y tiene mucha capacidad de hacerlo. Así que lo que estamos viviendo en la Argentina tiene que ver con la geopolítica, como siempre, y en este caso con un Estados Unidos que no está como en los 90, potente y con monopolio mundial de la fuerza, sino que está luchando por cómo se acomoda en un mundo multipolar que está inexorablemente definido para las próximas décadas. Entonces, el oro forma parte de ese acomodamiento de agarrar las cosas que tienen algún cierto valor físico, pero es más un curro, y vamos a perder ese oro físico, que algo que tenga sentido. Sí. Bueno, se suma a digamos, para terminar, porque la verdad que la charla da para mucho más, pero digamos la incorporación de un nuevo sujeto económico y político en el mundo occidental, por lo menos, que son estas grandes corporaciones financieras, como el caso de BlackRock, por ejemplo, que son los que están controlando los estados nacionales, ¿no? El caso nuestro es muy claro, digamos, ¿no? De qué manera están, y en Estados Unidos también, digamos. Uno habla de Estados Unidos, pero en realidad son los grandes intereses de Wall Street y aliados con la corona británica, en fin, digamos, que es lo que está en decadencia, ¿no? En realidad, hoy Estados Unidos y Wall Street están en competencia para absorber esos recursos que se lavan en todo el mundo,
y que son fondos que se van de las multinacionales y también del narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas y demás, todo eso se lava y el lavadero mundial más fuerte que hay es Wall Street, en competencia con Londres cada vez más fuerte, que tiene que ver con todas esas filtraciones que hemos visto, que vienen de ahí, no vienen de algún héroe, digamos, que lo filtró. Alguna originalmente fue verdadera, como LuxLeaks, las de Luxemburgo, pero las demás son en general parte de la competencia que hay entre el sector financierizado de Estados Unidos, que ha tomado el poder en Estados Unidos, y el viejo Londres, que era el que se dedicaba a este lavado. Por eso nos están por poner en lista gris de antilavado del Gafi, que es el organismo que maneja Estados Unidos, así como maneja el FMI, y nos van a poner en lista gris porque se ve que Milei y compañía están tratando de absorber 15.000, 20.000, 30.000 millones de dólares con este blanqueo, siendo muy generosos y lavando dinero, que Wall Street le dice no te hagas el loco porque esto lo lavamos nosotros. Claro. El Gafi lo que hace es ordenar el lavado y no combatirlo, así como la DEA ordena el narcotráfico y no lo combate. Claro, claro. Bueno, la próxima te comprometemos por una próxima charla y vamos a hablar de todo, digamos, del libro ese, porque me parece que la geopolítica, como vos decís, tiene muchísima influencia en entender y comprender qué es lo que pasa en las políticas domésticas, ¿no? Sin duda, esta disputa por la hegemonía que tenemos hoy en el mundo, nosotros estamos insertos y con una gran participación, lamentablemente. No solamente tiene que ver con eso que decías vos, sino con el debate que hablamos antes, ese que tiene que ver con el país, cómo se va a desarrollar y el marco en el cual se va a desarrollar, tiene mucho que ver con lo que pase en el mundo geopolíticamente y con lo que se proyecte que vaya a pasar en el futuro. Entonces, obviamente en eso influye qué va a hacer uno con los BRICS, qué va a hacer uno con Estados Unidos o con la Comunidad Europea o con el Mercosur o con África. Claro. Todo eso está incluido en el debate de hacia dónde puede ir la Argentina, incluyendo adentro a los 46 millones de argentinos. Tal cual, tal cual. O sea que podemos decir de que así como estamos inmersos en una gran crisis, también tenemos una gran oportunidad, si sabemos aprovecharla, digamos, en este contexto internacional, ¿no? Bueno, Juan. Si la clase política está a la altura, puede aprovechar esa oportunidad, si no, vamos a naufragar en el medio de la tormenta. Tal cual, de eso se trata. Te mandamos un abrazo muy fuerte, muchas gracias por tu participación en este programa. Te saluda Adrián. Sí, gracias Juan, un abrazo. Abrazo inmenso para ambos y para toda su audiencia. Y bueno, que tengas un lindo día y nos comunicamos en cualquier momento. Gracias, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Chao, bien. Chao.